Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 4 de octubre. Qué grato es volver a saludarlos y desde aquí les envío un gran abrazo virtual que espero llegue hasta sus hogares. Este es un buen tiempo para que separemos y le dediquemos a Dios a fin de que lo podamos conocer y comprender. Además porque en Él está la sabiduría. Veamos lo que dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Muy bien, ¿qué tal si me acompañan a orar para poner este servicio en manos de Dios? Padre Santo, a ti sea la gloria, el honor, el poder. A ti sea nuestra alabanza, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias por recibirnos como tus hijos y hoy queremos orar a ti, Señor, por todas las familias, los hermanos, los amigos que nos están viendo en este momento. Señor, bendícelos a ellos y a sus familias. Señor, ponemos este servicio en tus manos para que seas tú, a través de tu Espíritu, dirigiendo todo lo que se va a hacer a fin de que tu palabra haga su obra en nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora, ¿qué tal si nos unimos desde ustedes, allá en sus hogares, para que alabemos a Dios con la música? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero alabar. Cuán bello nuevamente. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero alabar. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a volver a cantar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero alabar. Cuán bello
fuerza de mi Señor siempre resplandecerá. Cantamos al Señor de nuestra vida. Santo eres tú. Cristo, mi Señor, santo eres tú. Cristo, mi Señor, santo eres tú. Una vez más, Cristo. Cristo, mi Señor, santo eres tú. Cristo, mi Señor, santo eres tú. Hoy venimos a dedicar estas canciones al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, toma este momento para dedicarle estas canciones desde lo más profundo de su ser. Eres la fuerza de mi ser, tú el tesoro que encontré, eres todo en mí. Eres la gema que busqué, perdona las veces que pequé, eres todo en mí. Cristo, mi Señor, santo eres
que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria es para mí, esa gloria es para Él. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por Señor, tuyo es el reino, Señor, tuyo es el universo, tuya es nuestra vida, Señor, y queremos darte gracias por este día, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros somos la familia Vargas Ramírez. Yo soy Marco, para los que no nos conocen. Ella es mi mamá Elvia y mi hermana Rebe. Queremos compartirles un poquito de lo que hemos estado aprendiendo y de los motivos de agradecimiento. De mi parte estoy muy agradecido con Dios porque durante este tiempo hemos valorado más el tiempo en familia, el tiempo que hemos estado pasando aquí juntos y compartiendo. Entonces es algo que agradezco bastante a Dios. Y sí, también podemos decir que a pesar de tanta inquietud, incertidumbre y tanta tribulación que hemos estado pasando a raíz de esta pandemia, nos hemos mantenido firmes en el Señor, sobre todo en oración, porque a veces hemos sentido que decaemos en cualquier momento por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero como familia nos hemos mantenido en oración y siempre agradecidos con el Señor porque
nos ha mantenido fuertes en familia. Sí, este tiempo nos ha ayudado mucho a reconocer lo débiles que somos y lo pequeños que somos, que además de que tenemos un Dios que es soberano, que tiene el control de todo. A veces decimos, sí, Dios tiene el control de las cosas, pero hasta que llegan tiempos difíciles es que realmente Dios nos humilla y nos hace reconocer que realmente necesitamos y tenemos esa necesidad de confiar y de estar constantemente en su presencia. Entonces, este tiempo ha sido todo un reto porque no todo ha sido color de rosa. Han habido dificultades, además de la pandemia, pero gracias a Dios podemos ver cómo Dios en medio del caos puede darnos fortaleza, nos muestra compasión, y es algo que también entre familia hemos estado poniendo en práctica. Creo que el estar todos juntos tanto tiempo nos ayuda a ver más las debilidades del otro, y eso es para mostrarnos más bien amor y compasión, no para estar criticándonos ni juzgándonos. Pero bueno, este tiempo ha sido así, y espero que ustedes también sean motivados por el amor de Dios en compartir con sus familias, en aprovechar todo el tiempo que tienen juntos, y sobre todo manténganse firmes, confiando únicamente en la palabra de Dios. Muchas gracias y espero que la pasen muy bien este fin de semana. Adiós. Adiós. Muy bien, y después de este buen tiempo de alabanzas y testimonios, vamos a mencionar a los cumpleañeros de esta semana. El día 29 de septiembre estuvo de cumpleaños Kelvin Osorio. El día 1 de octubre estuvo de cumpleaños Esteban Picaro. El día 2 estuvo de cumpleaños Tatiana González. Y el día de ayer cumplió años Milena Cabezas. Para todos ellos, nuestra más cordial felicitación de cumpleaños, y esperamos que la hayan pasado bien. Y recuerde que si usted tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, puede escribirnos al correo info@graciabiblica.com para que lo mencionemos en estos saludos. Vamos ahora a orar por los siguientes motivos. Primero, queremos agradecer a Dios por haber intervenido en nuestras vidas, porque sin Él, ¿quién sabe dónde estaríamos o qué hubiésemos hecho de nuestras vidas o familias? Agradecemos su misericordia y gracia que un día nos transformaron, cuando reconocimos nuestra inutilidad y nuestra necesidad de su salvación a través de Jesucristo, y recibimos ese regalo. Queremos pedir por la salud de Edu Viges, hermana de Clara, que tiene problemas en su hígado. Por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Por Lorena, quien está a la espera de una cirugía en su vientre. Por Estela, a la espera de un marcapasos. Por el hermano de la nuera de los Valdés y su problema de leucemia. Por la hermana de don Oscar Ceravalli, con un problema de esclerosis. Por la señora Marisela y sus problemas de columna. Y oramos por la salud de mi mamá, quien se está recuperando de una cirugía agravada por problemas de diabetes. Queremos también pedir que oremos por nuestros misioneros, por Milo, por Raquel y Aarón en Nicaragua, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, pero también por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y nuestros gobernantes, sobre todo en estos momentos convulsos donde tanta necesidad hay de Dios. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, como también por nuestros hermanos alrededor del mundo.
Pedimos también a Dios su guía y bendición para el próximo taller para matrimonios, que se va a celebrar este viernes 9 de octubre, para que podamos participar muchos, pues todos los matrimonios debemos estar alimentando la relación y sobrellevando juntos las pruebas constantes a las que estamos sometidos diariamente. ¿Ya confirmó su participación? No lo deje pasar, hágalo. Ahora vamos a pasar a la lectura del día de hoy, que la encontramos en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 12. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. El mensaje que tenemos para hoy se titula El bautismo y hace parte de la serie La sombra o la esencia, que nos va a compartir nuestro pastor Alonso Cabezas. ¿Qué tal si ahora oramos por estos motivos? Padre amado, nuevamente gracias por tus bendiciones. Gracias por tenernos aquí en torno a tu palabra. Ayúdanos a conocerte y a comprenderte a través de ella, para entender tu voluntad, Señor. Y gracias porque sabemos que deseas lo mejor para nosotros. Si no es suficiente que nos hayas rescatado de la muerte. Por eso estamos agradecidos. Señor, en tus manos y pedimos por los motivos de oración que hemos mencionado. Pedimos por la familia de la iglesia. Pedimos también por nuestros misioneros. Pedimos por los motivos de salud de nuestros hermanos que están aquejados de enfermedades. Señor, también oramos por la realización del taller de matrimonios. Allí hay mucha necesidad y es importante que nosotros nos edifiquemos. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora para finalizar este saludo, quiero preguntarle a los niños. Niños, ¿qué creen que viene ahora? ¿Qué amigo, qué personaje nos va a hablar ahora? Bueno, veamos de quién se trata. Bien, muy buenos días, tengan todos, feliz domingo para todos, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Hola, hola niños, niñas, ¿cómo están? Hola niños, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ah, qué bueno, ¿verdad? ¿Y usted cómo le va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, pues excelente, muy bien. El día de hoy tenemos muchas cosas por qué dar gracias a Dios, ¿verdad? Por el día, por el sol, por el aire. Pues sí, por todo, por usted y por usted. Ah, bueno, pues muy bien, y por todos y cada uno de ustedes que Dios nos permite estar reunidos todos aquí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial para la prédica. Ay, sí, oh, qué bonito. ¿Y cuál es el tema? Hoy vamos a hablar, ¿saben qué? Va a hablar mi hermano Alonso, va a tocar un tema interesantísimo, que es ni más ni menos el bautismo, sí, el bautismo. Ay, qué lindo el bautismo, ¿verdad? Cuando uno se bautiza y se mete en el agua y todos se meten en el agua y todo, ¿verdad? Qué bonito. No está en nada, ¿verdad? Bueno, vamos por partes, porque yo le voy a decir algo. El bautismo, ay, sí, el agua, qué rico. No necesariamente todo tiene que ver con el agua. Sí, señor, no necesariamente. Ponga atención. Ah, bueno, a ver. No, ¿por qué? Porque la escritura sí habla del bautismo y ese va a ser el tema de este domingo y el domingo entrante. Ah, sí, de verdad. Sí, correcto. Primero que todo, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 2. Yo. Bueno, dele usted. ¿Sabe qué sucede ahí? A ver, ¿qué sucede? Diga. Que el Señor bautizó a su pueblo. Bautizó a su pueblo Israel. ¿Saben qué? A ver, ¿en qué? Ni más ni menos, dice la Biblia, que en la nube y en el mar. ¿Cómo? Sí, los bautizó, dice la Biblia, en la nube y en el mar. ¿Está bien eso? Por supuesto. Eso dice la escritura. Y es más, hay otro versículo muy interesante. A ver, otro interesante. En Lucas capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice? Que dice que habla del bautismo del arrepentimiento. Entonces ya llevamos 3. El de la nube, ¿sí? El del mar, ¿sí? El del arrepentimiento, ¿sí? Y oiga, y hay otros. Por ejemplo, el de la muerte. Pero, hagamos una cosa. ¿Cómo el de la muerte? No, hagamos una cosa. Vamos por partes, tenemos 2 domingos, hay 2 sermones maravillosos con el tema del bautismo. Así que, mejor pongamos mucha atención al sermón. Ah, bueno. Sí, voy a poner mucha atención. Niños, pongan atención. Sí, para que estén en todas. Bueno, no siempre que hablamos del bautismo tenemos que estarlo relacionando directamente con el agua. ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender ahora en el sermón. Bueno, el versículo del mes. Vamos con el versículo del mes. Dice, más bien, alabaré en esto al que se alabe, en entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Jeremías 9:24. ¿Vio qué bonito esos temas del bautismo? Vamos a ver muchas cosas del bautismo. Ay, sí, hay que poner muchísima atención. Pues sí. Bueno, niños, ha sido un gusto. Cuídense mucho, hermanos. ¡Hasta luego! Hasta luego, mis hermanos.
Si yo fuera un maestro de kinder o de niños pequeños de escuela y me dijeran que tengo que enseñarles sobre cómo combatir el coronavirus, que es tan contagioso, normas de higiene, entonces ¿qué podría utilizar para representar el coronavirus? No se ve. Sus efectos se pueden ver, pero no el virus, el bichito, el virus. Entonces, ¿qué utilizaría? Pues algo que se pueda ver, que sea tangible. Entonces, voy a usar un mamón chino, qué curioso. Y entonces les digo, miren, el coronavirus se llama así porque es como coronas, tiene unos patitas y se pega en todas partes, se pega en nuestras manos, en la ropa, en las superficies, y todo lo que toquemos, si tenemos ese virus, se va pegando y se va multiplicando. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que lavarnos las manos. También hay que darle vuelta porque no están pagando patrocinio. Y entonces nos lavamos las manos y con el jabón matamos al coronavirus hasta que se muere. ¿Se entendió? Bueno, espero que los niños que nos están viendo lo hayan entendido. Por eso no doy clases a los niños tanto, pero necesitamos figuras, modelos, copias, algo que sea tangible para poder representar una verdad o un principio, una lección intangible. Algo como esto, material, algo que sea perceptible por nuestros sentidos, como un maestro debe hacer. Y los maestros y maestras que nos ven, que son parte de nuestra gran familia, saben que tienen que estar haciendo materiales y modelitos para representar verdades grandes, principios importantes, lecciones importantes. Entonces, es un resumen de lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. ¿Cómo es que Dios enseñaba verdades espirituales profundas a su pueblo Israel? Dios trabajaba con Israel por vista. Y entonces utilizaba elementos familiares comunes, tangibles. Entonces es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas, cómo todas esas sombras y figuras enseñaban verdades profundas. Estudiamos sobre los días de reposo, el sacrificio, el templo, el sacerdocio, el Sabbat, el día de reposo, la Pascua, la circuncisión, y como todas ellas eran una manera tangible, esas prácticas o rituales externos eran una manera de enseñar verdades internas, transformaciones internas, cómo Dios era o sigue siendo un buen maestro, cómo enseñaba, y cómo todo se cumple en Jesucristo. Y ya hoy se mantiene el principio detrás, la esencia. Por eso es que estamos estudiando el tema llamado la sombra o la esencia. ¿Y qué se mantiene hoy? ¿Qué debemos practicar? Y hemos estado aprendiendo a distinguir esas verdades y saber qué o cuál es la esencia de todos esos rituales que se nos aplica hoy de manera espiritual, interna, y ya superar esas figuras, esas copias, esos rituales externos. Entonces, hemos estado estudiando, como les decía, esta es la circuncisión, la Pascua, el sacrificio, el Sabbat, el bautismo, el diezmo, el sacerdocio. Y hoy vamos a entrar en otra de esas. Pero lo más importante es recordar el principio clave. Siempre distinguir muy bien, utilizar la palabra de Dios como un bisturí, distinguir esas divisiones, esos contextos. Entonces tenemos 2 Timoteo 2:15 como el principio clave, que es cuando Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. ¿Cómo es un buen obrero? Alguien que no tiene de qué avergonzarse, su testimonio y su doctrina, lo que enseña, su entendimiento, su comprensión de la Escritura, que explica o interpreta, usa, traza, maneja con precisión, correctamente la palabra de verdad. Así entonces podremos distinguir las sombras de la esencia, de la realidad, el ritual del principio detrás. Y para esto es muy importante distinguir el mensajero para nuestros días, que es el apóstol Pablo. Entonces siempre cuando llegamos a esa pregunta de ¿qué debemos practicar hoy? ¿Qué se aplica hoy? Vamos siempre
a la siguiente pregunta. ¿Qué dice Pablo al respecto? El mensajero a quien Dios escogió para revelar la verdad de su plan y práctica para hoy, para nuestros días, un tiempo especial, un paréntesis que Dios hizo dentro de su plan con Israel. Y entonces ahí sabremos en sus escritos qué debemos aplicar hoy, qué debemos practicar. Esto lo manda Pablo a practicar, ¿qué dice Pablo al respecto? Entonces así distinguir muy bien la sombra o la esencia. Para el tema de hoy vamos a hacer lo siguiente, una dinámica. Listos, vamos a ver. Voy a decir varias palabras y usted va a pensar en lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es la primera imagen que se le viene cuando yo digo las palabras? Entonces, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué imagen se le viene a su mente cuando yo digo la palabra? Vamos a ver. Primera, sombra. Puede comentar ahí en su familia qué es lo que se le vino. Sombra, ¿en qué pensó? Siguiente palabra. Sacerdote. ¿Qué se le vino a su mente? Vamos a ver la siguiente. Sandalias. ¿Qué vino a su mente cuando pensó en sandalias? Siguiente palabra. Ángeles. ¿Qué vino a su mente? Siguiente palabra. Navidad. ¿Qué viene a su mente? Navidad. Siguiente palabra. Templo. ¿Qué vino a su mente cuando escuchó la palabra templo? Siguiente palabra. Bautismo. ¿Qué vino a su mente cuando escuchó la palabra bautismo? ¿Pensó en agua? Pues sí, es muy normal pensar en agua, asociar bautismo con agua. Ese es posiblemente el uso más común o del que más se habla. Y esto deriva en muchos otros subrequisitos o usos, desde los más antibíblicos como el bautismo de los bebés, hasta otros rituales que lo han adaptado con el bautismo para apoyar o tratar de apoyar verdades bíblicas y también ha causado mucho daño en la iglesia, confusión en la iglesia del Señor. El asociar automáticamente bautismo con agua es la fuente de mucha confusión en nuestros días en la iglesia también. Entonces vamos a estar estudiando sobre el tema del bautismo. Y para esto quiero empezar con esta otra pregunta. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Creen en la Biblia? Muchos van a decir, sí, claro, amén, amén. Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en todo lo que dice, todo es inspirado. Claro que sí, creemos en la Biblia. ¿Qué haría entonces si la Biblia le enseña algo que usted no cree? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a escoger? Así que este es un tema que nos va a desafiar en nuestras convicciones. A mí me pasó. Y para esto es muy importante que vayamos al Señor, vayamos a su palabra y le pidamos al Señor una mente abierta, en el buen sentido de la palabra, una mente abierta a aprender y no llegar con prejuicios para entender este o cualquier otro tema. Y generalmente el tema del bautismo es un tema que no se estudia. Yo paso siempre escuchando BBN y otros estudios, otros programas de estudios bíblicos, y el tema del bautismo es un tema que casi no se estudia prácticamente. O si se estudia ya se entra, pero en cómo se debe hacer, pero no se estudia cuál es su raíz, se debe practicar o no, qué dice la Biblia al respecto. Es un tema que no se cuestiona. Entonces yo le pido que en humildad, en oración, le pidamos al Señor que Él sea quien nos revele, que sea su palabra y que nos dé ese discernimiento para saber qué dice y qué nos enseña al respecto. Pidámosle al Señor eso, ¿está bien? Señor, en tus manos queremos poner este estudio, mis palabras y todo lo que vayamos a ver hoy en tu palabra. Queremos entrar con humildad y queremos que seas tú el que hable. Queremos venir ante ti y con este estudio, con una mente dispuesta a aprender, a venir con la mente en blanco, como un cuaderno en blanco, para que tú seas el que escriba y no venir ya con prejuicios, con verdades ya establecidas, con nuestras propias opiniones o tradiciones,
Ayúdanos a empezar de cero en este tema. Que seas tú el que nos enseñe. Ayúdanos a que este estudio sea para edificación y nos ayude siempre a tener la actitud correcta y siempre aprender. Gracias te damos por tu palabra y por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia menciona entre 9 o hasta 12 bautismos. Hay maestros que han encontrado o han identificado hasta 12 bautismos. Yo creo que hay como 9 más claramente, pero hay entre 9 y 12. Por eso les digo que tengamos cuidado con asociar bautismo con agua inmediatamente. Porque realmente la mayoría de esos 9 o 12 bautismos que se mencionan en la Biblia no tienen que ver con agua. Vamos a ver hoy 3 ejemplos, tal vez los más importantes, 3 ejemplos de bautismos. Vamos a ir para eso al primero en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Y aquí es Juan el Bautista el que está hablando. Y dice así: yo los bautizo a ustedes con agua. Ahí tenemos uno. Para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahí tenemos otro. Y con fuego. Ahí tenemos otro más. Ya vemos aquí 3. Entonces, ahí están las palabras clave en negrita: agua, Espíritu Santo y fuego. Vamos a ir a Lucas 12:50, donde Jesús nos menciona otro bautismo. Dice Jesús: pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Obviamente no era el de agua, porque ya había pasado hace tiempo. Y no creo que el de agua le haya causado angustia, tanta angustia. Así que es muy evidente que se refiere al bautismo de su muerte. Entonces aquí tenemos otro bautismo de muerte. Ahora en 1 Corintios 10:2, Pablo nos menciona otro bautismo. Y aquí se refiere a los hebreos cuando salen de Egipto después de ser esclavos por más de 400 años. Y Dios abre el mar de manera milagrosa para ellos y dice así: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Aquí vemos entonces otro bautismo en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Obviamente no está hablando de agua, porque ellos no fueron mojados. Los hebreos no se mojaron al salir de Egipto. Más bien, los que salieron mojados fueron los egipcios y se ahogaron. Ellos fueron, dice, bautizados en Moisés, o para unirse a Moisés. Ahí fue cuando Israel entonces dejó de ser una familia y se convirtió en una nación. Entonces, después de ver estos 3 ejemplos, hagámonos esta pregunta: ¿cuál es la esencia detrás de todos estos bautismos? ¿Qué realidad o cambio permanente o espiritual estaba ocurriendo en cada uno de estos bautismos? ¿Pudieron notarlo? ¿Notaron un antes y un después en cada uno? Y ahorita vamos a verlos. La esencia detrás del bautismo, de todos los bautismos que podemos ver en la Biblia, siempre va a ser una transformación o cambio completo y permanente. Identificarse o colocarse con o colocarse en o dentro de algo. Es un antes y un después, una identificación con algo. En cada uno de estos 3 ejemplos que leímos antes, podemos ver ese antes y un después, un cambio completo y permanente. Vamos a ver, vamos a ir al primero. ¿Cuál cambio completo y permanente o qué transformación se puede ver o principio espiritual en el que en el que Juan menciona que cuando venga Jesús él va a bautizarlos con Espíritu Santo o fuego? Con Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué significa? Tiene que ver con salvación, y el que es identificado con el fuego, posiblemente con destrucción o castigo. Entonces vemos ahí una transformación interna con el del Espíritu Santo o el de fuego, un cambio.
una colocación debajo de o en. En el de Jesús que mencionó en Juan 12:50, el de Jesús y su muerte, ¿qué vemos? ¿Sí? Una transformación completa, su muerte, el pago, el sacrificio por nuestros pecados, un efecto espiritual aquí. Y en el de Moisés, en la nube, ¿qué pasó con Israel? Es cuando se transformó en nación. Ahora entraban a una nueva relación con Dios, entraban en una teocracia. Vemos también un cambio, un efecto aquí espiritual en su relación con Dios. Pero ¿qué pasa con el bautismo de agua? ¿Produce el agua un cambio completo y permanente? Una verdadera transformación. El agua en sí produce algo, una transformación espiritual. Yo espero que ustedes hayan respondido que no, porque el agua no tiene propiedades mágicas o místicas especiales. ¿Cuántos hemos visto casos de personas que salen mojados de la iglesia y después vuelven al mundo? Peor que antes, tal vez. ¿Cuánta gente se ha bautizado con una gran celebración? Se han mojado con el agua del bautismo, pero luego de un tiempo están nadando, pero en el pecado. Ese es el problema de los rituales externos, que no producen un cambio completo y permanente y pueden ser muy engañosos. Por eso yo soy reacio a eso de los rituales externos. Por ejemplo, eso de presentación de los bebés. Hay gente que cree que eso le da una bendición especial a los niños. Entonces yo he tenido personas que ni siquiera vienen a la iglesia, ya me ha pasado. Gente que ni siquiera viene a la iglesia, tal vez un pariente viene, y entonces me contactan y me dicen que si pueden venir a presentar al bebé. Yo de una vez le pregunto, ¿y para qué? ¿Qué significa eso? ¿De qué sirve presentar el bebé en una iglesia si los papás ni siquiera se congregan? Si Dios no es el primer lugar. Y cuando lo hemos hecho, yo siempre lo hago. Primero es una festividad, una celebración de la iglesia, de la familia, de los que se congregan, de los que formamos esta iglesia, para públicamente comprometerse usted, papá y mamá, ante la iglesia. Primero alegrarse y agradecer a Dios por esa bendición que Dios les ha puesto y comprometerse ante la iglesia a encaminarlo en los caminos del Señor, a instruirlos, a instruir a sus hijos en su palabra. Y la iglesia, recíprocamente, también a apoyarles en esa labor. Pero aparte de eso no le va a dar ninguna bendición espiritual o alguna protección especial o que ya con eso se hace salvo. Claro, por supuesto que no. Hay iglesias incluso que les dan hasta un certificado de presentación. Y yo me imagino que va a pasar cuando ese niño, si nunca llega a creer en Cristo y no se salva y el padre llega al cielo y dice, ¿dónde está mi hijo? Ve, aquí está su certificado de presentación o algunos su certificado de bautismo. Es muy engañoso, por eso yo tengo a veces ese cuidado con los rituales externos, con eso de presentación de niños o eso de algunas iglesias que les dicen a la gente, pasen al frente para ministrarlos y orar por ustedes. Y entonces la gente cree que con pasar al frente tienen una bendición especial o se van a curar o cosas como esas. O eso de levante la mano para aceptar a Cristo. Entonces la gente cree que con levantar la mano se salvó. Y tal vez vino el muchachito con la novia y la suegra lo empieza a codear cuando el pastor hace el famoso llamado. Levante la mano, ¿no? Y el muchacho así, claro. Así, ahora sí ya levantó la mano y entonces ahora sí ya están en yugo igual, ahora sí se pueden casar porque los dos son cristianos. Y cómo nos engañamos con los rituales, ¿verdad? O el famoso de hacer una oración para ser salvo. Haga la oración para que se salve. Y cree que como repitió las palabras mágicas, ya es cristiano. Ese es el problema de los rituales externos. Y ni qué decir del bautismo. ¿Cuánta gente escucha a uno que habla de, ¿y usted se congrega? Sí, o es cristiano. Sí, yo soy bautizado. De una vez asocia, soy cristiano porque soy bautizado. Y ya por eso entonces significa que yo soy un cristiano legítimo, verdadero. Tengamos cuidado con confiar en los rituales externos, porque los rituales externos, los rituales nunca pueden efectuar una transformación interna o espiritual, nunca pueden producir un cambio completo y permanente. Únicamente son o fueron una representación externa o simbólica exterior de una verdad o realidad espiritual. Solo lo ejemplariza,
como esto, ¿verdad? Este no es un coronavirus, pero lo representa. Me sirve para representarlo porque se parece mucho a las fotos que ponen. Pero no lo es, ni siquiera se acerca. Entonces, tengamos cuidado con confiar en los rituales externos, porque son engañosos. Las tradiciones nos hacen sentir seguros porque se ven, porque la gente lo ven, nos dan un sentido de imagen también ante los demás, pero no son útiles o provechosos cuando se trata de transformaciones espirituales. Otra cosa que quiero aclarar sobre el bautismo, la palabra bautizo, que es una palabra en griego. La palabra bautismo no necesariamente o no siempre está asociada con un uso religioso. No siempre se usa como algo religioso. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, la palabra se usaba también para decir que se teñía algo, para teñir algo, como para teñir telas. Usted tiñe una tela. Bueno, eso sí produce un cambio completo y permanente en la tela. Usted nunca puede después volver a tener esa tela como era antes de teñirla. Entonces significaba teñir algo, porque la marcaba, lo transformaba, producía un cambio completo y permanente. Entonces, ¿de dónde vino? Otra pregunta aquí, ¿de dónde vino el bautismo con agua? En español, esto tienen que poner mucha atención aquí, en español no existe una traducción para la palabra griega baptizo o baptismos. No hay una palabra en español. La palabra que usamos nosotros, bautismo, es simplemente una transliteración. Es como la palabra el garaje. Garaje no es una traducción, es una palabra en inglés, garage, pero se transliteró, se adaptó, es algo parecido a esto. Se usó bautismo, se adaptó del griego, se transliteró al español, pero no se tradujo nunca. Es por eso que en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la palabra bautismo. ¿Por qué? Sencillamente porque el Antiguo Testamento se escribió en idioma hebreo mayormente, principalmente, no en griego. Por eso no aparece la palabra bautismo, porque esa es una palabra griega que se usó cuando se escribió el Nuevo Testamento en griego. Pero sí en el Antiguo Testamento están las palabras equivalentes como lavamiento, bañar o mojar. Y esto también ha confundido a muchos cristianos a través de la historia, que creen entonces que el bautismo empezó en el Nuevo Testamento. Entonces usted oye a veces cristianos diciendo, es que el bautismo empezó en el Nuevo Testamento, porque es ahí donde aparece la palabra bautismo. No, aparece la palabra bautismo porque es palabra griega, pero no significa que no existiera antes. Había muchos bautismos en el Antiguo Testamento, de hecho, pero como se escribe en hebreo, la palabra que se usó es lavamientos, mojar o bañar. Veamos un poco de historia del bautismo como ceremonia religiosa. Y tenemos aquí que era parte integral de la cultura religiosa del judaísmo. Y tenemos aquí una lista de versículos. En Éxodo 29:4, 30, 17 al 21, Levítico 11 al 30. Vamos a leer un poco de esos versículos. Era un ritual judío. De hecho, ustedes ahí tienen una foto de excavaciones de una pila bautismal antigua. En Éxodo 29:4. Entonces vamos a leer estas citas y tratar de identificar la palabra equivalente a bautismo. En Éxodo 29:4 dice, luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Y los bañarás. ¿Ven la palabra aquí? Se realizaba un bautismo para la dedicación de los sacerdotes y los levitas. Lo vimos cuando vimos el tema del sacerdocio. Qué interesante, quiero agregar aquí Números 4, 46 al 47. Que dice que Moisés y Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla. ¿Cuál era la edad para iniciarse en el sacerdocio, en el oficio? 30 años era la edad.
No olvidemos ese detalle. Ellos entonces, a los 30 años, para su iniciación en el servicio sacerdotal, eran bautizados, recibían un bautismo. Éxodo 30, 17 al 21. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce con un pedestal, también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deberán lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una perpetua ley para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Otra vez, bautismos antes de cualquier ritual, antes de entrar en la tienda de reunión. Otra vez, lavamientos. Levítico 11:32. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque algún objeto de madera o ropa o piel o un saco o cualquier otro utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro. Deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer, entonces volverá a ser puro. Otro lavamiento aquí de objetos, de utensilios. Y ese ritual continúa en el Nuevo Testamento. Los fariseos fueron agregando más y le agregaron más a la tradición e inventaron nuevas tradiciones. En Marcos 7:3 dice: en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Y este lavado de manos, este bautismo de manos, no era como el de nosotros, de higiénicamente para no contaminarnos con microbios. Era purificar sus manos, porque cualquier utensilio o cosa que se compraba en el mercado podía haber sido tocado por manos de gentiles, gente no judía, romanos, y eso era impuro para ellos, eran paganos. Entonces con eso ellos bendecían el objeto o sus manos, los utensilios, para que estuvieran puros ante Dios. Era un ritual, un lavado ceremonial. Noten qué familiar era el bautismo, qué normal era para los judíos el bautismo, que cuando ellos se encontraron a Juan el Bautista bautizando, no se sorprendieron. ¿Por qué no se sorprendieron? Porque era algo muy normal. Vamos a Mateo 3:6. Habla de que cuando confesaban sus pecados, Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán. Y en Juan 1:25 llegan los líderes de la religión, los líderes religiosos judíos, y llega a donde Juan y lo interrogan y le dicen: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Noten que ellos no preguntan: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Estás inventando un nuevo bautismo, un lavamiento especial? No, ellos no le preguntan ¿qué está haciendo? Le preguntan por qué lo hacía o con qué autoridad. Hay que recordar también que Juan el Bautista tenía un trasfondo, se creen por los estudios de dónde venía, de los esenios, una de las sectas judías de la época de Jesús. Estaban los herodianos, los fariseos, los saduceos, y también estaban los esenios. Los esenios eran un grupo que se aislaban del resto, vivían en el desierto de Judá, de donde vino Juan, y ellos tenían costumbres como adoptar niños, y es muy posible que Juan tuvo que haber sido adoptado porque sus papás eran ya viejitos cuando él nació, y fue criado por ellos. ¿Qué mejor grupo para ponerlo que la secta más conservadora? Ellos hacían sus propios libros, sus propias traducciones, tenían sus propios escribas, vivían en Qumran. Por eso cuando se encuentran esas cuevas del Qumran, se encuentran un montón de recipientes con las escrituras muy antiguos, porque ellos se dedicaban al estudio, a sus propias traducciones de la palabra de Dios, adoptaban hijos, se aislaban del resto porque ellos decían que la cultura religiosa más popular o común de los saduceos y los fariseos había sido muy corrupta, ya se había corrompido, y ellos vivían aparte, aislados del mundo, se casaban solo entre ellos, y ellos llevaban el cumplimiento a los extremos. Ellos se decían ser los más cumplidores, y también lo aplicaban a los bautismos. Por eso es que
ellos se acostumbraron a bautizar también todo el cuerpo. Qué interesante que Juan tiene ese mismo tipo de bautismo. Otra de las costumbres que tenían era que no se compraban ropas, ellos usaban la ropa hasta que se gastaba, hasta que ya se caía. Y vivían de una manera muy humilde. Entonces vemos que Juan también tenía esas costumbres. Ellos eran muy duros en su mensaje. Vemos a Juan también con esa tendencia. Y Juan practicando un tipo de bautismo ahora completo, ya no solo de manos ni de pies, sino un bautismo incluso de arrepentimiento, dedicarnos a Dios, y entonces se sumergía a la persona, él lo llevaba al extremo. Entonces él lavaba, hacía un bautismo, lavamiento del cuerpo entero, como señal de consagración y purificación, de arrepentimiento. Pero era una parte muy normal el bautismo para los judíos. De hecho, aquí tenemos en pantalla algunas fotos, como la que pusimos antes al lado derecho de sus pantallas, de lo que se llama un mikvah o mikveh, que es un equivalente a una pila bautismal. Ahí tenemos una antigua y tenemos una moderna, y ahí tenemos a un rabino bautizando a una persona. El bautismo con agua fue una parte importante de la ley mosaica y su sistema religioso. Incluso hoy, para los judíos más ortodoxos, sigue siendo una práctica importante. Ellos usan el bautismo, este tipo de ceremonia, para sus rituales de purificación o dedicación. En las sinagogas hoy incluso existe este cuartito donde está el mikveh o el mikveh, la pila bautismal. De hecho, se parece mucho a las pilas bautismales de muchas iglesias no judías de hoy. Qué interesante. La mikveh es el espacio donde se realizan los baños de purificación que manda el judaísmo, que es un contenedor de agua donde una persona se sumerge. La mikveh no puede estar llena con agua estancada. Tiene que ser agua corriente, lo que los judíos llaman agua viva. Interesante, ojo ese detalle también. Agua viva. Para los judíos el agua viva significa eso, el agua fresca, corriente. Jesús se denomina como el agua viva. En resumen, vamos a ir resumiendo los 3 puntos principales que hemos visto hasta ahora. Y me interesa que este tema quede muy claro para todos nosotros. Y si usted tiene una pregunta, escríbame o escriba a info@graciabiblica.com o escríbame al WhatsApp o un correo electrónico para ir contestando a sus preguntas eventualmente, porque es muy importante que este tema quede claro, porque es un tema que nunca se cuestiona. Repasemos los 3 puntos importantes del bautismo que hemos visto hasta ahora. Primero, no lo asociemos siempre con agua. No asociemos siempre bautismo, agua. Hay muchos otros bautismos. Segundo, la esencia es producir un cambio completo y permanente, como el teñir, la palabra teñir, que también se traduce bautismo. 3. El bautismo con agua es una ceremonia judía desde la ley y su sistema religioso. No es algo que se inventó en el Nuevo Testamento o que Juan lo inventó. Tengamos cuidado con eso, que llaman el bautismo cristiano. No, ya eso venía desde antes. Pero volvemos a la otra pregunta. El bautismo con agua no produce un cambio completo y permanente. ¿Cómo calza esto en la definición? Entonces, el bautismo en agua, el agua no produce ese cambio. ¿Qué dice Pablo al respecto? Vamos a lo que dice el mensajero de Dios para hoy. Hebreos 9, 9 al 10. ¿Qué dice Pablo sobre cualquier ritual externo, incluyendo los bautismos, incluyendo el agua? Dice que todo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿sí? Porque es solo un ritual externo que no transforma, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o abluciones significa inmersiones, lavamientos o bautismos, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí tenemos la respuesta que dice Pablo, era un símbolo nada más, sombra, representación, copia, modelo, incluso la palabra en el griego es parábola, una representación o ceremonia de un verdadero
y futuro, la esencia de algo verdadero y futuro. ¿Quién es la esencia? Todo apuntaba a quién, a Jesucristo. La ley y sus rituales, las aguas, el agua no podía ni puede perfeccionar. En cambio, lo que Cristo hizo, la realidad, sí. El ritual externo era una enseñanza o ilustración del cambio o transformación real. Vemos lo que dice Hebreos 10:1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. El bautismo con agua es una ceremonia, una representación o simbolismo. No efectuaba ni efectúa un cambio completo y permanente, una transformación espiritual, sino que el bautismo, todos los bautismos de siempre, del Antiguo Testamento y los que se hicieron en el Nuevo Testamento, representaban o simbolizaban algo que iba a pasar en el futuro con Cristo, una verdad que sí transforma con Cristo, al igual que todos los demás rituales y ceremonias, porque ningún ritual exterior puede producir un cambio interior completo y permanente, simplemente lo simboliza exteriormente. Colosenses 2, 16 al 17, ¿qué dice Pablo al respecto? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a día de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad o la esencia se halla en Cristo. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, si todo se halla en Cristo, la realidad y el cumplimiento se halla en Cristo, ¿cuándo y cómo lo cumplió Cristo? ¿Cómo es que se cumple el ritual? Repasemos lo que ya Jesús había anunciado en Lucas 12:50. ¿Qué dice? Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla? ¿De cuál bautismo está hablando? ¿De cuál le había anunciado? Su muerte. Eso sí produjo un cambio, un efecto espiritual. ¿Qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué dice el mensajero de Dios para hoy? Vamos a Romanos 6, 1 al 4. Y luego del 8 al 12, una cita que también se ha malinterpretado mucho. Aquí Pablo describe los efectos del bautismo en Cristo, que sí produce un cambio completo y permanente, el de Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Vean el contexto, Pablo está hablando de un antes y un después, de un cambio completo y permanente que la gracia de Jesús produjo en nosotros, que nos corta esa relación, nos libera de la relación con el pecado, del dominio del pecado. Sigo leyendo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, y noten que fuimos bautizados, está en voz pasiva, recibimos algo, un bautismo, no fue que nosotros nos bautizamos por nuestra cuenta, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Noten el contexto, Pablo está hablando de un cambio completo y permanente. Nuestra antigua identidad versus la nueva identidad. Ya vimos que las aguas ni ningún ritual externo produce ese cambio. Así que aquí no puede estar hablando del bautismo con agua, que muchos usan este versículo para fundamentar el bautismo de agua hoy, que entonces al bautizarnos participamos de su muerte. No, el bautismo con agua no produce cambios completo y permanente. Entonces, ¿a cuál bautismo se refiere? Pues voy a seguir leyendo del 8 al 12. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Hemos muerto con Cristo simbólicamente. Cuando Él murió, ahí murió el antiguo yo. Ese bautismo
Cuando murió el antiguo yo en la cruz, en la muerte de Cristo, sí transforma. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado, una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Noten ahora un después, un cambio. De la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Notan aquí que hubo un cambio completo y permanente. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, ni sus deseos. Ya no vivimos para el pecado. Ahora nuestros cuerpos son para glorificar al Señor. Ahora somos vivos para el Señor y muertos al pecado. Y las aguas no pueden producir ese cambio. Noten que no es que si nos sumergimos en agua, estamos representando lo que Cristo hizo y nos identificamos con Él. No. Él más bien es el que vino y se identificó con nosotros. Es al revés. Cristo ya cumplió en su cuerpo físico algo que sí transforma, que produce un cambio espiritual permanente y completo. Él cumplió algo en su cuerpo para darnos a nosotros algo permanente, una nueva identidad, una nueva relación, la muerte de mi viejo yo y la resurrección de una nueva persona. Él nos identificó a nosotros con Él, al padecer lo que nos tocaba a nosotros. Él tomó ese bautismo de muerte que rompe esa relación con el pecado. Aquí no está hablando de agua, y no es al revés, que cuando yo me bautizo en agua me identifico con Jesús. Eso está mal utilizado. Cristo sufrió una verdad física, padeció una verdad física, efectuando un cambio espiritual completo y permanente. Y el resultado de ese cambio completo y permanente es que ya no queremos vivir más en el pecado. Ya no es mi naturaleza. Veamos lo que escribe Pablo en Colosenses 2, 11 al 12. Un versículo muy importante también. Dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Obviamente no está hablando de una circuncisión hecha con mano, ¿verdad? Dice ahí, es una circuncisión del corazón, el cambio completo y permanente, la verdad espiritual, la esencia detrás del ritual. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuál bautismo hablamos? ¿Cuál es el bautismo de Cristo que nos liberó del pecado? El de su muerte. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Y aquí dice que recibimos una circuncisión cuando fuimos bautizados. Y si el agua no produce un cambio completo y permanente, entonces ¿a cuál bautismo se refiere? ¿Cuál es ese bautismo que sí transforma? Ya vimos uno que produjo Cristo con su muerte, ese otro bautismo. No asociemos siempre con agua. Todos los rituales, incluyendo los bautismos desde el Antiguo Testamento, simbolizaban el verdadero cambio que Cristo iba a realizar un día. No hay razón para volver a las sombras y practicar algo que ya Cristo cumplió de manera completa y permanente. Entonces, vuelve la pregunta: ¿cuál bautismo debemos practicar hoy en día? ¿O debemos practicar el bautismo de agua hoy en día? ¿Es el pecado o está malo? ¿Qué debemos practicar hoy en día? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Lo más importante es que nos quede claro los 3 puntos principales que vimos hoy. Lo primero era, no asociemos siempre bautismo y agua. No entremos en ese prejuicio. De tantos bautismos en la Biblia, casi que solo uno es de agua. No siempre asociamos bautismo y agua. Segundo, la esencia es producir un cambio completo y permanente. Y tercero, el bautismo con agua es una ceremonia judía desde la ley y su sistema religioso. Entonces, vamos a continuar con ese tema la próxima semana. En esto quiero ir un poco más lento
pero que quede bien claro y dé tiempo a que hagan preguntas y disciernan y examinen, comparen con las escrituras, recordando el contexto, en qué plan estamos hoy, en qué contexto. Lo importante que quiero que pensemos hoy, que quiero dejar hoy con ustedes es estas preguntas. ¿Con quién o en qué o en quién me estoy identificando? ¿Estoy yo identificado? Otro de los usos del bautismo moderno es, han visto que se bautiza un barco y rompen una botella de champán en un barco para ponerle el nombre al barco o para inaugurarlo, para empezar su trabajo, iniciarlo. Bueno, en mi caso, ¿cuál es mi identidad? ¿Con quién me identifico yo? ¿Con quién estoy identificado? ¿Qué ven los demás? ¿Qué camiseta tengo yo? ¿En qué o en quién está basada su identidad? ¿Quién o qué le define? Especialmente en tiempos en que recibimos mucha influencia de cómo tengo que ser, qué tengo que tener para ser feliz y a quién o en qué tengo que pertenecer. Sobre todo los chicos, los jóvenes, llegan a las escuelas o al colegio y quieren pertenecer a algún grupo específico, en alguna subcultura. No necesitamos nada de eso. Ya Él nos ha identificado. Bueno, es la pregunta, ¿está identificado con Él de verdad, con el mayor, con nuestro Padre Celestial? Lo que Él dice de nosotros en su palabra. ¿Quién dice Él que soy yo? Como dice una canción muy bonita basada en Efesios. ¿Quién dice Él que soy yo y no lo que diga el mundo? ¿Ha ocurrido en su vida ese cambio completo y permanente? El que sí transforma, cuidado con confiar en un ritual. No defina su cristianismo ni su identidad con Dios basado en un ritual. Porque voy a la iglesia, porque hice una oración, porque fui bautizado. Ha ocurrido en su vida ese cambio completo y permanente que solo Jesucristo puede producir cuando recibimos su regalo de salvación y entregamos su vida a Él. ¿Puede identificar usted en su vida un antes y un después? Ese cambio radical. ¿Qué hay de su familia? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué está haciendo para enseñarles de Jesús? ¿Qué está haciendo para enseñarles de ese regalo de gracia? ¿Les está compartiendo el mensaje de Jesús y su palabra? ¿O simplemente los enseñamos a cumplir rituales? Si es así, no va a durar mucho eso. Porque así como el ritual es superficial, también los cambios son superficiales, son temporales. Si solo estamos enseñando a los niños a venir a la iglesia, a cantar y a que tienen que vestirse así o hablar así y no hay una concientización de su pecado y de que necesitan un Salvador y que solo Cristo los salva, entonces solo está confiando en rituales. Muchos confían en rituales porque así se bautizó, porque lo presentaron en la iglesia, porque levantó la mano. Cuidado con criar religiositos. ¿Está usted evangelizando constantemente a sus hijos? Enseñándoles las buenas noticias, y para enseñar las buenas hay que enseñar las malas. Tenemos un problema con Dios y Jesús lo resolvió. ¿Qué ha hecho con ese regalo? ¿O está dejando que el enemigo los evangelice? Él lo usa constantemente, Él no pierde tiempo. Le está cediendo ese privilegio, ese espacio al enemigo. ¿Qué está haciendo? Vamos a continuar entonces con este tema la próxima semana. ¿Con quién está identificado? Identifica en su vida ese cambio completo y permanente. Se nota, lo notan los demás. Examinemos nuestras tradiciones, examinemos nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios y sigamos aprendiendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Gracias, amado Señor, por habernos dejado tu manual. Ayúdanos a seguir perseverando en él, a seguir confiando en tu verdad, no en nuestras tradiciones. Gracias porque tú tomaste un bautismo de muerte, un bautismo que nosotros no podíamos sobrellevar. Nunca hubiera sido posible para nosotros pagar el precio de la salvación y tú lo pagaste. Ayúdanos a confiar en lo que hiciste, a vivir como arrepentidos, muertos al pecado, a vivir un cambio completo y permanente y compartirlo con otros. Gracias por darnos una nueva identidad a través de lo que hiciste en la cruz, a través de ese bautismo que mató esa relación nuestra
judicial con el pecado y sus consecuencias y su culpa, y nos resucitó a una nueva relación contigo. Gracias por esa verdad, ayúdanos a vivir en esa verdad y compartirla. Gracias por tu iglesia y gracias porque podemos seguir aprendiendo juntos. Ayúdanos a entrar siempre con esa humildad y sin prejuicios a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y hoy, como primer domingo de mes, celebramos, recordamos, remembramos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, con los elementos simbólicos nada más de la uva, el pan. También, por ser primer domingo, y estamos estudiando este tema del bautismo, ¿cómo podemos relacionarlo? Jesucristo tomó un bautismo de muerte, que Él dice en Mateo 12:50, que sí produce un cambio completo y permanente, que era de la esencia de lo que estudiamos que debe ser el bautismo. Ese bautismo que Él tomó en la cruz, esa identificación, produjo un cambio completo y permanente. Si usted le ha recibido, si es hijo de Dios, puede recordarlo hoy con esta celebración. Ese sí transforma. Leemos en 1 Corintios 11, cuando dice Pablo: yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que tomaran el pan, que celebraran la Pascua, ellos recordarían en esa sección de la Pascua que hablaba sobre el Redentor, que apuntaba a Él. Él se identificó con nosotros. Se rebajó hasta lo sumo, se hizo como el peor de los criminales, tomando mi lugar, su lugar. Ese bautismo, ese sí transforma. Ese provoca un antes y un después. Y recordando lo que Él hizo, entonces, comamos. Siempre con una actitud de agradecimiento, de humillación, porque no merecíamos esa gracia, esa misericordia. Dice: de la misma manera, continúa Pablo diciendo, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nos recuerda cuánto costó que Él se hizo como nosotros. Y ahora entonces llegamos a tener una relación con Él, porque Él tomó el precio, pagó el precio con su sangre. Recordemos entonces. Un antes y un después. ¿Puede verlo en su vida? ¿Lo ven los demás? ¿Con quién está identificado usted? Él hizo todo lo posible. Él ya lo hizo para llevarle usted al cielo. Él se hizo como nosotros para que un día nosotros podamos ser semejantes a Él. Agradezcamos a Dios todos los días. Anunciémoslo, compartámoslo. Y que ese cambio completo y permanente que Él provocó en nosotros sea evidente. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. Gracias por ese precio tan alto que pagaste inmerecidamente por nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque nos permites ser luz a otros también, para que otros puedan ver esa transformación. Ayúdanos a cada día parecernos más a ti. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Que tengan una feliz semana.